Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Les saludo como siempre desde la casita de la bruja aquí en Morelia, Michoacán. Un saludo muy afectuoso para toda la gente, en donde quiera que estén. Todos ustedes mis contactos, un saludo muy afectuoso. Me voy a esperar un minutito para ver si se conecta más gente y que se venga aquí a platicar y que chequen este video cortito que les va a parecer muy simpático y que pues es como si fuera un chismecito holístico que quiero contarles de una anécdota que me pasó hace años y que quiero contarles. Ya creo que hace mucho tiempo lo había comentado, pero creo que en los tiempos actuales es como interesante que yo lo vuelva a comentar, porque como les digo, da gracia, pero también en su momento fue un poco preocupante esta anécdota, así que les voy a platicar eso que pasó hace años, para que vean pues cómo son las cosas, para que vean que lo que le llaman ahora que tiran hate, la gente malvibrosa, la gente negativa, la gente tóxica, no es nada más ahorita con las redes sociales, con el internet, sino es eh, ya desde hace tiempo esta situación. Así que les voy a contar esta anécdota que a final de cuentas les va a parecer graciosa y que pues es una de las tantas patoaventuras que he tenido en la vida. Así que les saludo y les doy la bienvenida a este video. Saludo a Gabriela Manterola y para concentrarme en en la narración que les voy a realizar, voy a dejar los saludos para después o en momentos que haga alguna pausa, pero quiero comentarles que esta historia que me pasó en la realidad aconteció más o menos entre el año de 1995 y el año de 1996, más o menos por ese tiempo. Les voy a platicar primeramente qué andaba haciendo yo en aquellos años para que más o menos lo tengan de contexto de por qué me pasó esa anécdota y sepan ustedes por qué tuve esa experiencia que quien quiso hacer una maldad muy grande conmigo, pues se le volteó la tortilla. Pero es una anécdota que ni me molestó como tal, pero sí de repente en cierto momento me llegó a sacar de onda esta anécdota. Les platico primero qué andaba haciendo por esos años del 95 al 97. Precisamente en el 95, por la labor que yo venía realizando desde hace años atrás, con el grupo de los unicornios del arco iris que fundé en el año de 1989, recibo a nombre de mi grupo y de todos los jóvenes de Michoacán, recibo la bandera internacional de la paz por parte de las manos de la doctora Alicia Rodríguez, presidenta del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, y y pues fue algo muy emocionante el haber recibido la bandera de manera oficial y con esa misión, esa encomienda que tenía que ser enarbolada o presentada la bandera de la paz en mis manos en beneficio de todos los jóvenes, no solamente los de mi grupo, de los unicornios del arco iris, que fue a través de este grupo que yo recibí la bandera, sino de todos los jóvenes que se acercaban a mis cursos y a mis clases y los que eran mis alumnos. Eso pasó en el año de 1995. Les estoy contando esto de las fechas para que más o menos tengan un contexto de lo que me pasó, de la anécdota tan fea
y cómo se solucionó y cómo se resolvió esto. En 1996 realizo mi primer viaje al extranjero porque me gané un viaje que no me lo esperaba. Cuando me dieron la noticia, yo estaba en mi recámara en casa de mis padres y me dan la noticia que me había ganado un viaje a Perú para visitar Machu Picchu y todos los lugares sagrados históricos de Perú. Entonces yo estaba súper emocionado. Era mi primer viaje que yo realizaba al extranjero. Y fue de miedo, porque yo solo, en mi primer viaje hacia otro país, y fue de mucho temor para mí, porque eso del avión como que todavía no se me daba mucho, además por ser el primer viaje. También en ese año del 96 estuve participando en varias entrevistas que me hicieron en aquellos años en la radio, en la XEI, porque me invitaban a una columna llamada Discusión Pública del periódico Diario de Morelia, y a partir de ese año, del 96, empiezan una serie de entrevistas en radio y televisión como invitado y como conductor de algunas secciones. En el año del 96 comencé yo a participar ya en los medios de comunicación, que era televisión y radio y prensa. También saludo a la señora Blan Mosa y a Ger Gus. Para octubre del 96 presento mi primer libro, Bajo la mirada del unicornio, y el cual se agota en poco tiempo. Recuerden que les estoy contando todo este contexto para que sepan qué estaba haciendo en esos años para que me haya pasado lo que me pasó, lo que me quisieron hacer, en lo que me quisieron involucrar. Entonces, en octubre ya presento mi primer libro, Bajo la mirada del unicornio, y ya nada más para comentar y cerrar este comentario de qué estaba haciendo en esos años. En el 97 llego a tener mi primer programa propio de televisión que se llamó Mundos Paralelos, ya como conductor ya fijo, porque antes en las entrevistas y en los programas que me invitaban estaba como conductor de algunas pequeñas secciones, pero ya en el 97 tengo ya de manera oficial mi primer programa de televisión en el sistema de telecable que se llamaba Mundos Paralelos. Y también en ese año de 1997 viajo a Cuba con mi señora madre, que todavía vivía, precisamente con la intención de sacarla adelante a mi señora madre, porque poco tiempo atrás, años atrás, había fallecido mi papá en un accidente terrible en la carretera. Entonces, por eso quiero contarles el contexto. Saludo también a Clau Hiromi y a Jovita Rojas. Bueno, en ese entonces, yo todavía estaba soltero, y en estos años, entre el 95 y el 97, ya tenía yo muchos años atrás que me dedicaba a los temas terapéuticos, a la acupuntura, a un poco a la quiropraxia, a curar de empacho, de susto, de mal de ojo, de espanto a las personas. Y entonces también era un deportista muy, muy consagrado y muy reconocido aquí en la ciudad de Morelia. Mi deporte que yo realicé con mayor empeño, porque era muy bueno para eso, y me volví una figura emblemática dentro de este deporte, es que era yo voleibolista. Y entonces fue una época muy buena también para mí en cuanto al deporte, porque era un excelente jugador y siempre estuve en los mejores equipos. En ese entonces, y hago una pausa, saludo a Aide Guerra y a Teodora Romero y a Ireri. En ese entonces, en estos años que les estoy mencionando, que además estaba muy alto y muy flaco y tenía toda la agilidad del mundo, porque hacía mucho deporte, hacía mucho ejercicio y entrenaba y practicaba el voleibol y cada fin de semana, y eran partidos de todo el día y así me la pasaba.
En ese entonces yo ya conocía a el equipo de voleibol de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, o la Policía General Policía Judicial del Estado, y de alguna manera ya me habían invitado a que yo los entrenara también y formar parte del equipo. Saludo a Chata Redondo Mora. Y entonces, conociendo ya como deportistas a los judiciales, que la mayoría de ellos no eran muy deportistas, que digamos, pero estaban gorditos, estaban llenitos, y había un comandante gigantesco, el comandante Javier, no voy a decir sus apellidos, pero grandísimo, el primer comandante. Entonces eso motivó a que algunos compañeros de la Policía Judicial se metieran al equipo y que entrenáramos. Así conocí yo a algunos judiciales, así se les llamaba en aquel entonces, los judiciales. Y cierta ocasión, como yo ya empezaba a estar en programas de televisión y de radio, y me escuchaba mucha gente, cuando todavía las redes sociales no eran así como tan... No existían, creo, las redes sociales. Todavía no existían las redes sociales. Pero hagan de cuenta que la gente que escuchaba el radio y que veía la televisión, los canales locales de aquel tiempo, pues estaban muy al pendiente de algunos programas, sobre todo cuando yo salía. Y entonces, cierta ocasión, me hacen unos comentarios unos judiciales que ellos conocían, que un brujillo, que estaba por cierta parte del mercado San Juan, que por allá tenía un consultorio en donde él vivía, una casa o algo así, y que estaban muy sorprendidos que porque tenía, o les habían dicho a estos judiciales que era un brujo pues como muy socorrido, porque tenía un altar de puro oro ahí en su consultorio. Pero conociendo cómo es la gente de toda la vida, pues yo pensaba que exageraban mucho cuando decían, no, es que tiene un altar muy grandísimo de oro. Pues yo me imaginaba así como el templo de Salomón en los tiempos bíblicos, cuando me lo decían así los judiciales. Pero resulta que no era así. Resulta que yo sí conocía a ese brujillo que después participó en un programa de debates donde estuvimos en televisión, en ese canal donde yo participaba, del Telecable. Yo conocí a ese brujillo y resulta de que yo lo llegué a visitar cuando vivía en esa casa, yo ya no sé si viva ahí, y era un pequeño altarcito, pequeñito, donde tenía así como un aretito de oro, otro aretito de oro diferente, porque eran como ofrendas que le dejaban algunas personas que iban con este brujo para que los atendiera, pero no era un altar así gigantesco como si fuera el templo de Salomón. Bueno, pues este señor brujillo participó en un debate que tuvimos en un programa que se llamaba Sin Máscaras, donde había varias personalidades del mundo esotérico de aquel entonces, y hubo también de invitado un sacerdote del Vaticano, sociólogo, y otros invitados ahí, especialistas, y este brujillo. La anécdota es de que este brujillo, que nada tiene que ver con lo que les voy a contar, pero quiero contarles esto, es que empezaron a llegar llamadas telefónicas del público que estaba viendo el programa, porque el programa creo era a las 8 a las 9 de la noche, y empezaron a llegar muchas llamadas telefónicas para elogiar a los invitados y por el tema que estábamos hablando de los brujos y la magia y todo eso, pero la mayoría de llamadas era para estarle tirando a ese señor y decirle, no, ese señor es un estafador, ese señor abusa, ese señor mete mano a las muchachas, o sea, le tiraron, pero feo. Bueno, se ponía de mil colores en vivo en el programa porque el conductor, Rafael Cortés, padre en ese entonces, el conductor del programa Sin Máscaras, pues le leía las preguntas que llegaban al aire. Pero bueno, esa es una anécdota de cómo a veces la gente exagera el tema de algunas cosas o algunos temas
que decían que estos judiciales que conocían un brujo, que tenía un altar gigantesco de puro oro, y eran puras cositas así pequeñitas de oro, ni era así la gran cosa. Pero bueno, para ellos era así como grandioso. Y yo cuando conocí ese altar donde estaba de todo, estaba el diablo, estaba la muerte, lo que le llaman la Santa Muerte, estaban santos y así, pues a mí se me hacía un poco raro, pero bueno. Pero la anécdota que les quiero contar es que yo más o menos entre el año de 1995 y 1996, como me empecé a dar a conocer mucho en los medios de televisión y de radio, resulta que un día recibo una llamada por teléfono, cuando los teléfonos eran de casa. Creo que todavía no existían los celulares en el 95, o a ver, dígame alguien si ya existían los celulares en el 95, o al menos yo no tenía celular. Pero bueno, recibí una llamada a la casa que era de la producción de un programa de radio a nivel nacional, cosa que me sorprendió mucho, y que querían hacerme una entrevista. Y entonces nos pusimos de acuerdo con las personas que me estaban llamando por teléfono, al teléfono de casa, que existía pues el teléfono normal de casa, que me estaban llamando a casa de mis padres, y entonces me estaban pues convenciendo, y me convencieron que yo saliera en un programa de radio a nivel nacional. Y dije, sí, con todo gusto. Ya nos pusimos de acuerdo el día y nos pusimos de acuerdo en la hora, porque el programa creo era en la noche. No recuerdo exactamente a qué horas era en la noche exactamente, si era como a las 11 de la noche, no recuerdo eso, pero yo sé que era en la noche, y el programa era muy famoso. Ya creo, ese programa había comenzado en el 95 y creo que mi entrevista fue en el 96. El programa era muy famoso porque era el programa de La Mano Peluda. No sé si ustedes recuerdan ese programa, La Mano Peluda. Y saludo a todos los que se están conectando, como Natalia Cetine y Yasmina Alejandra Baltasar Reyes. Entonces era el programa de La Mano Peluda, que dirigía el conductor, locutor Juan Ramón Sáenz. Yo no lo conocía en persona, ni tampoco él me conocía a mí en persona, pero él creo que le llegaron con el chisme de que en Morelia hay una persona, hay un muchacho que sabe mucho de esoterismo, que sabe mucho de temas mágicos, holísticos, y como que por eso les interesó por mi labor que yo estaba realizando, porque ya había recibido la Bandera Internacional de la Paz, porque yo ya tenía muchas invitaciones a entrevistas a periódicos, a radio y a televisión aquí en Morelia, porque había publicado mi primer libro. Entonces como que eso llamó la atención. Entonces me hicieron la entrevista, no me acuerdo la fecha exactamente porque no lo anoté, pero sí me empezaron a preguntar sobre mi trayectoria, que cuándo había empezado yo. Ya les dije que había empezado como desde los 12 años, aprendiendo las cartas del tarot y aprendiendo de magia y leyendo mucho sobre esos temas esotéricos, místicos, mágicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la entrevista estuvo muy interesante. Creo que me entrevistaron como 1 hora o 45 minutos. Fue la entrevista que me hicieron. Pues en ese entonces me agarraron en curva, que no pude ni siquiera yo ver la manera de grabarlo, porque yo normalmente no escuchaba programas a nivel nacional. Yo escuchaba los programas locales, si es que escuchaba el radio, y no lo escuchaba casi. Yo veía más televisión que radio. Entonces, pues me entrevistaron. Entonces, tanto les gustó por las llamadas que recibieron, en la entrevista que me realizó Juan Ramón Sáenz de La Mano Peluda ya por el año de 1996, que me vuelven a llamar como al mes para volverme a entrevistar. Y les digo, sí, cómo no, con mucho gusto. Entonces, ya para entonces, por la fama que me dio a conocer este programa de La Mano Peluda, yo ya tenía más gente que me buscaba. Y fue interesante porque volvimos a tener esa invitación al programa de La Mano Peluda,
pero entonces me volvieron a hacer una entrevista y platicamos de cosas mágicas y anécdotas de apariciones que me habían acontecido a mí, fantasmas y brujas que yo conocía, y la plática fue muy padre. Y ya, terminó mi participación, que fue como de media hora, y como les digo, yo no sabía dónde localizar en la radio esa estación, porque yo no escuchaba radio, yo veía televisión, era mi vicio ver la televisión, porque veía la televisión en mis tiempos de descanso, que eran las noches, antes de irme a acostar. Y entonces, después me pasaron el chisme, porque me hablaron como a los 2 días de la producción del programa de La Mano Peluda, para decirme que el día que me habían hecho la segunda entrevista, después que habían colgado de la entrevista que me hicieron a mí, había llamado una persona para decir una serie de cosas para hacerme quedar mal. Yo no supe exactamente qué dijo esa persona ni quién era esa persona. El chiste es de que decía, no, sí, yo estoy aquí en Tijuana y yo sé de ese señor Sato, de ese muchacho Sato, que hace cosas malas y que se dedica al mal y que no sé qué, o sea, como tratando de desprestigiarme. Y les digo, eso no es algo nada más de los tiempos actuales, sino eso ya me pasó como en el 96, 97, que alguien quiso desprestigiarme. Pero lo más curioso es que descubrieron los del canal, del programa de La Mano Peluda, que no estaba en Tijuana la persona llamando, porque ellos no sé cómo le hacen, tienen un conmutador o no sé cómo era en esos tiempos, en el 96, y descubrieron que era una persona del mismo Morelia, que estaba hablando para tratar de desprestigiarme. Pero ahorita les digo dónde estaba lo fuerte del desprestigio que me quería realizar. Saludo también a Caterina Alexandra Belushi. Entonces, ellos, los productores de allá de México, del programa de La Mano Peluda, se dan cuenta que parecía una mentira todo lo que estaba diciendo este individuo, este señor, y pensaron ellos que era una persona que tenía mucho coraje, y, y que tenía mucho coraje conmigo, mucha envidia, porque habían descubierto que no estaba llamando de Tijuana porque vieron la LADA, creo, en su conmutador o el aparato que registra las llamadas, y la llamada procedía de Morelia también. Entonces, lo más curioso, además de decir que yo me dedicaba al mal y que yo hacía cosas malas y que me dedicaba a hacer brujerías malas a la gente, cosa que nunca he hecho, sé porque he leído. Tan es así que he publicado hasta este momento 14 libros, pero el hecho de que yo sepa por haber leído no quiere decir que yo lo haga. Yo lo leo porque tengo que investigar cuando vienen personas a preguntarme, oiga, ¿cómo le hago para esta situación que me pasó? Porque me hicieron esta brujería, me hicieron este amarre, me hicieron este enterramiento, pues tengo que saber a qué se refieren y cómo contrarrestar esas cosas. Bueno, para no hacérselo más grande el tema, resulta de que una de las cosas en las que más cayó de mentira esta persona que habló para perjudicarme en ese programa de La Mano Peluda de Juan Ramón Sáiz, donde me habían hecho ya 2 entrevistas, era que decía que él tenía la prueba, porque obviamente nunca dio el nombre, porque a veces eran llamadas anónimas, pero que él tenía la prueba y decía que era de Tijuana, pero ¿cómo era que tenía la prueba? Es lo que yo no entendía. Que él tenía la prueba de que yo en mi altar que yo tenía en casa de mis padres, donde yo daba consultas y leía las cartas, que él tenía la prueba de que yo tenía la cabeza de un muerto en mi altar. Y que cómo era posible que alguien que tenía la cabeza de un muerto fuera una persona de confianza, fuera una persona honesta, fuera una persona positiva. A mí me dio mucha gracia, porque ya después
ya no en un programa, ya no en una entrevista con Juan Ramón Sáenz, sino ya en una llamada telefónica que me hicieron a la casa, que estaban platicándome y preguntándome cosas para ver por qué, trataban de averiguar quién era esa persona que me quería desprestigiar, que nunca supimos, pero más o menos teníamos la idea, pero era de aquí de Morelia. Pues resulta que él quiso como hacerme quedar mal diciendo que yo tenía la cabeza de un muerto, como si yo hubiera ido a un panteón, como algunas personas lo hacen, porque hay personas que hacen esas cosas, que van a los panteones y sacan las cabezas o los cráneos de algún muerto y los tienen ahí en sus altares, en sus rituales y todo eso. Y pues resulta que sí, efectivamente, tenía algo de razón esa persona que bajo el anonimato quería desprestigiarme y decir que yo tenía la cabeza de un muerto en mi altar, ahí en mi consultorio. Sí, tenía algo de razón. Y es que sí tenía yo la cabeza de un muerto. Y se las voy a enseñar para que les dé risa. Era un muerto que hacía más de 2000 años. Había muerto, se había llamado Siddhartha Gautama y había encontrado la iluminación. Y por eso se le llamó el Buda, el iluminado. Esta es la cabeza del muerto que decía esa persona que tenía pruebas que yo tenía la cabeza de un muerto. Y pues sí, Siddhartha Gautama o el Buda ya está muerto. Pero él quería desprestigiarme y le salió el tiro por la culata, pues tratando de argumentar o de probar que yo tenía la cabeza de un muerto, de un muerto pues que haya estado alguien vivo, que yo fui al panteón. Pero pues no le creyeron porque yo demostré que tenía la cabeza del muerto ahí en mi consultorio. Y por cierto, fíjense que hay algo muy curioso. Estas cabezas de Buda que se pusieron mucho de moda para adornar espacios, fíjense que en ciertos países de Asia están prohibidas estas cabezas porque representa una falta de respeto hacia Buda, porque supuestamente, no me acuerdo qué cultura o qué país se dio a la tarea de visitar estos países asiáticos y estatua o figura que encontraban de Buda le quebraban la cabeza para separarla de su cuerpo y era como una especie de venganza contra el budismo. Y por eso algunos budistas dicen que estas cabezas representan una falta de respeto hacia el budismo. Pero bueno, eso ya lo descubrí hace poquito tiempo, hace pocos años, pero en aquel entonces esta era la cabeza del muerto que yo tenía en mi consultorio y que de ahí surge esta anécdota de que yo tenía en mi altar la cabeza de un muerto. Que obviamente si hay personas que tienen ahí ese tipo de elementos muy reales, las cabezas de muertos, y pues es una situación muy, muy complicada de que hoy en día, pues, la gente cuando no sabe admirar, lo que puede hacer es envidiar. Y pues como dice Chata Redondo Mora, que soy una excelente persona, pues soy una persona que trabaja y que trato de ser muy responsable y congruente. Y sí, también supe cómo los estafaron a ustedes, mi estimada Chata. Buenas tardes, Araceli Delgado. Y pues quería comentarles eso de mis anécdotas de la vida, que esto me pasó entre el año de 1995 y 1997, cuando alguien, tras el anonimato, quiso desprestigiarme, diciendo que yo tenía la cabeza de un muerto en mi altar. Y sí, no sé de qué material sea, como madera o resina, no sé. Está muy ligero, pero es la cabeza de Buda. Y esto me hizo recordar que hace 2 años o hace 3 años, alguien hizo una cuenta con fotos de mi perfil, maestro Juan Sato, creo que se llamaba, para querer estafar y engañar a la gente. Y eso lo hizo una persona de aquí de Morelia, que sí lo tenemos bien ubicado.
que anduvo estafando a mucha gente y metiendo mano a las señoritas en las terapias y les daba a tomar muchas cosas que no para marearlas y poder hacer sus bajezas. Pues ya lo tenemos bien ubicado porque tuve que ir a la fiscalía para meter la demanda correspondiente. Y ya ven que ahorita se está prestando mucho a que a través del WhatsApp se roban tu identidad, a través del Facebook se roban tu identidad y se hacen pasar por ti y piden dinero. Tengan mucho cuidado de verdad. Porque la gente que no tiene qué hacer está buscando personas que tengan muchos seguidores o muchos contactos o muchos amigos para que crean que sí es la persona, su contacto, el que les está pidiendo el favor de, ay, deposítame una cantidad y te lo pago la semana que entra. Cuidado con esas personas, cuidado con las estafas, cuidado con esas situaciones porque se presta para que la gente se robe fotografías de tus perfiles y se ponen a crear cuentas casi con tu nombre, cuentas nombre verificadas, así que hay que tener mucho cuidado, porque si eso me pasó entre el año 95 y 97 de que alguien quiso hacerme quedar mal con una mentira o con varias mentiras, ahora imagínense que ahorita tenemos las redes sociales y que hay mucha gente detrás de ciertos perfiles falsos, hay mucha gente sin qué hacer, que nomás trae la de querer fregar y la de querer estafar y la de querer robar porque andan muy desesperados, porque ya no les salen las cosas, porque ya les descubrieron sus mañas y todo eso. Así que, si tienen alguna pregunta antes de que termine de culminar este video, estoy aquí a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta al respecto de esto que estamos platicando, no sé si alguien tiene... Hola, Moni Soria Orozco. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Déjenme ver si tengo por acá. Ok, es otra cosa, lo que me preguntan acá por el Messenger privado. Pero no sé si tengan alguna otra pregunta, pero fíjense que yo les podría contar un montón de anécdotas que me han sucedido. Pero pues ya ven que en todos lados se cuecen habas, pero sí hay que tener mucho cuidado con los perfiles falsos. Avisen en sus muros que ustedes no piden dinero a nadie, que no utilizan el Messenger o el WhatsApp o el Instagram para que participen en rifas o participen en donativos de dinero, en préstamos. Sean muy cuidadosos con esta situación porque es lo de hoy ahorita en las redes sociales. Buenas tardes, nena. Entonces es lo de hoy ahorita en las redes sociales. La gente está estafando y desgraciadamente hay gente que sí ha llegado a caer en la trampa. Por muchas razones caen en la trampa, porque están enojados con el gobierno, porque están desesperados como una señora hace muchos años, esposa de un gran político de aquí de Morelia. Resulta que traía como 60,000 pesos en su bolsa de ella, su bolsa de mujer, y de repente pasó por un local donde había unos brujillos y le dijeron, pásese, sabemos que anda apenas apurada por el dinero, y ella dijo, ay, ¿cómo supieron que se anda apurada por el dinero? Y como que la convencieron, y el chiste es que le hicieron que sacara el dinero que traía, que era un dinero que tenía que depositar de su esposo en el banco, y resulta de que le dijeron, mételo en esta cajita y te llevas tú la llave del candado, y verás que te lo vamos a multiplicar para que te vaya bien. Pues resulta que, miren, tenga chango su banana. Se desaparecieron a los 2 días de ese lugar y le robaron el dinero y me decía, oye, Sato, ayúdame a buscar a estas personas para que me regresen mi dinero porque mi esposo si se da cuenta que no deposité el dinero me va a ahorcar. Digo, señora, ¿yo cómo voy a hacer eso de buscar a esa gente? Ni sé quiénes son. Y si voy me van a balacear a mí por quererles ir a reclamar algo que no es mío. Usted que tiene ahí los contactos porque su esposo es muy, muy picudo en la política y tiene guardaespaldas y todo eso, pues vayan a buscarlos, pregunten ahí quién les rentaba la casa y a dónde se fueron. Pero hay gente que cae en las redes
y hay que ser muy cuidadosos con las personas que estafan, las personas que engañan, las personas que abusan, las personas que hacen cosas malas, no solamente tratándote de convencer así en persona, o que lo hacen a través del anonimato en ciertas cuentas falsas del internet. Bueno, no sé si haya alguna pregunta o algún saludo especial. Recuerden que este video lo voy a subir a mi canal del YouTube, y a todos los que saludé, como Moni Soria Orozco, la vuelvo a saludar, a María Elena García Campos, pues ahí van a estar conectados en las menciones en el YouTube, para que la gente que mirará el video del YouTube en otros países, pues sepan que hubo aquí participación. Así es, María Elena García Campos, se deben tener todos los sentidos, ahora sí que las antenitas bien despiertas para estar al pendiente. Y no solamente sucede esto de los fraudes con cuentas de personas reconocidas o personas con muchos seguidores, sino también con gente que tienen muchos contactos y que pues quieren sacar provecho y sacarles dinero a sus contactos, así que hay que tener mucho cuidado. Saludo a Lidia López también. Así que muchas gracias por haberme acompañado en este video, en esta anécdota, en esta patoaventura. Gracias, gracias, gracias. Seguimos al pendiente. Muchas bendiciones, pásensela de maravilla, y ojalá que esta anécdota de que yo tenía la cabeza de un muerto en mi altar, pues les haya sacado una sonrisa después del berrinche que hicieron, a lo mejor de ver que hubo alguna persona hace años que quería desprestigiarme, quería hacerme quedar mal. Dice Betsy Pichardo, qué buena anécdota la de la cabeza del muerto. Saludos también para ti. Así que muchas gracias, muchas bendiciones para ustedes, y estamos al pendiente aquí en nuestras publicaciones. Gracias, Lidia López. Saludos a todos, muchas bendiciones, y sigamos echándole muchas ganas, y que este mes de agosto nos traiga muchas cosas buenas, porque vamos a empezar ya inicio escolar y regreso a actividades laborales. Gracias a todos. Araceli Delgado, gracias a todos. Muchas gracias, bendiciones. Pásensela bonito, y que este mes sea muy venturoso y de mucho bienestar para todos ustedes. Gracias, gracias, gracias.